Muy bien, pues vamos a tener la reunión de hoy de Zoom con el tema resolviendo conflictos. Los que vayan a ver esta grabación pues verán que es algo diferente a otros días porque resulta que la hemos realizado antes y justo cuando estábamos acabando nos dimos cuenta que no habíamos iniciado la grabación, o sea que no se grabó. Y lo que estoy haciendo es volver a repetir el tema. Voy a tratar de decir exactamente más o menos todo lo que dijimos antes. Evidentemente nos faltará los hermanos que se conectaron y nos perderemos pues esa parte final, en la parte final donde abrimos micrófonos y está la interacción de los que han participado en la reunión de Zoom. Pero bueno, incluso me tomé notas de las diferentes aportaciones un poquito, recordando lo que cada uno dijo. Y voy a tratar, pues, por lo menos de dar algunas de las cosas que hay al final, las diferentes personas, los diferentes hermanos que participaron en esta reunión de Zoom, pues aportaron algunas cosas. Entonces, bueno, pues vamos a hablar. Voy a abrir, a compartir en primer lugar el vídeo. Vamos a ver el vídeo, así me copio del sistema que utilizó Fernando la semana pasada. Y porque ahí en el vídeo pues aparece alguna ilustración, alguna anécdota que está bien que lo veamos al principio. Así que vamos a ver en primer lugar el vídeo y después pues vamos a tratar de desarrollar este tema. ¿Has oído hablar de una historia que se llama El rey está desnudo? Déjame te la cuento. Resulta que había un rey en unas tierras muy lejanas que quería ponerse un traje que nadie en ningún reinado del mundo tuviera. Unos ladrones se aprovecharon de ese deseo del rey y llevaron con ellos una tela invisible, que en realidad no era verdad. Pero el rey tenía tantas ganas de ser diferente que decidió comprar la tela, creerle a esos hombres y pensar que le harían un vestido muy, muy hermoso con una tela invisible. La idea era de que cuando él saliera a lucir su hermoso vestido, la gente que lo viera solo le iba a ver la cabeza y se iba a sorprender y iban a decir, este es el rey más grande del mundo que solo se puede desaparecer cuando él quiera. Resulta que el rey estaba en realidad desnudo. Pues salió el rey y toda la gente lo empezó a mirar. La gente no quería decir nada porque lo miraban desnudo, pero tenían miedo que si decían algo, el rey les pudiera mandar a matar o hacer algo así. Pero en aquel silencio enorme se escuchó la voz de un niño pequeño que dijo, ¡ay! El rey está desnudo. Todo el mundo explotó en una carcajada y el rey avergonzado regresó directo a su palacio, todo avergonzado, y ahí se quedó. Bueno, después buscó a los hombres y los mató. Bueno, quiero decirte esta historia para decirte que todos tenemos diferentes perspectivas. ¿Y tú, cómo ves las cosas cuando viene el conflicto? Déjame darte la siguiente fotografía porque ahora quiero que tú la veas y me digas, ¿qué ves? ¿Cómo percibes esa fotografía? ¿Cuántas caras mira? Tú cuéntame. Hey, ¿cómo te pareció esa imagen que acabas de ver? ¿Verdad? Que si miras de una forma las cosas, ves una cara. Si miras de otra forma las cosas, también ves una cara diferente. Es exactamente eso, son las cosas que complican el conflicto. Ahora, ¿qué hay dentro de un conflicto? Puede ser un conflicto relacional, las responsabilidades en el conflicto, cómo se manejan las personas, el proceso del conflicto, quién hace qué, cómo se maneja el tiempo, a quién le toca hacer las cosas, en fin, hay una serie de cosas que pueden complicar el conflicto. Para que entendamos mejor las cosas que de verdad complican el conflicto, quiero darte un ejemplo. ¿Qué pasaría si tú tuvieras un jefe que es un visionario y es un soñador y viene contigo y te dice, hey, tengo un proyecto para ti, levanta $1,000,000, da la vuelta y se va del cuarto? Pero tú eres una persona que necesita procesos y aclaraciones y más procesos y procesos para los procesos. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Harías un buen trabajo, un trabajo mediocre, un mal trabajo?
Pero ¿qué es lo que te está impidiendo ir con el jefe y preguntarle, hey, ¿me puedes dar aclaraciones? Es una buena práctica pedir aclaraciones, hacer la pregunta cuando no estamos entendiendo algo. Es una buena cosa porque de lo contrario, el conflicto va a venir en altos niveles de estrés y frustración. Para que hagas un mejor trabajo, haz la pregunta. Hoy vamos a aprender un acrónomo usando la palabra honesto. Este acrónomo te va a ayudar a aprender habilidades para poder resolver el conflicto de mejor manera. ¿Recuerdas cuando estuvimos hablando de que el conflicto no necesariamente tiene que ser negativo? El conflicto siempre va a existir, ya lo sabemos, pero ¿qué podemos hacer para que esto se vuelva una nota positiva? ¿Qué te parece si empezamos por ahondar en el problema? Evita comentarios muy generales, como por ejemplo, hey, tú nunca me respetas. Mejor sea un poquito más específico, como por ejemplo decir, cuando tú me gritas y golpeas la puerta, yo me siento irrespetado. Pero si eso no te funciona, ¿qué te parece si cambiamos un poquito la nota y hacemos la pregunta? ¿Cómo te sentirías tú si yo te gritara y golpeara la puerta cada vez que me siento frustrado? ¿No te parece que eso te podría dar mejores resultados? El siguiente consejo que te quiero dar es escucha. Oye tu responsabilidad personal y hazte cargo de eso. ¿En qué has contribuido tú a este conflicto? Un conflicto, recuérdate, no es de una persona, es de dos o más. Así que, ¿cuál es tu responsabilidad en todo esto? Y hazte cargo. ¿Quieres hacer una diferencia? Nombra el problema y no ataques a la persona. No es lo mismo decir tú me faltas al respeto que decir cuando me volteas la cara y no me escuchas, yo me siento irrespetada. Hay una gran diferencia. Así que no te olvides, nombra el problema, no a la persona. También puedes explicar directamente cómo te sientes y cómo este conflicto te afecta. Evita comentarios generales. Trata de no usar palabras ofensivas. Créeme, no te van a llevar a ninguna parte. Por favor, sea activo en establecer tus límites. Recuerda que tú no tienes control de lo que otras personas hacen, pero sí puedes controlar tus propias acciones. Piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. Contrólate y ponte tus propios límites. También trata de practicar lo que tú harías diferente. Deja de culpar a otros, deja de decir, oh, si este viene tarde porque es un irresponsable, mientras que cuando yo vengo tarde, ay, es porque el tráfico me atracó. No, trata de cambiar esa actitud. Y por favor, no te olvides, aplica lo que a ti te gustaría ver diferente. Con una sola cosa diferente que tú hagas de la que has hecho siempre, vas a hacer una gran diferencia. Por favor, asume una actitud positiva. Tú puedes. Todos tenemos un conflicto que queremos solucionar. ¿Cuál es el tuyo? Escríbelo en un pedazo de papel y nota cuáles son las características que siempre se repiten en ese conflicto. ¿Quiénes son las personas que contribuyen? Y sobre todo, ¿en qué estás contribuyendo tú? Cuando notes un patrón repetitivo del cual el conflicto pasa una y otra vez, entonces vas a poder tomar la decisión de hacer un cambio. Haz el cambio, yo te garantizo que eso va a ser positivo y después ese conflicto va a ser cosa del pasado. Muy bien, pues vamos a tratar de desarrollar ya lo que hemos visto en el vídeo. De hecho, es un tema muy extenso, resolviendo conflictos. Venimos desde hace ya 4 semanas atrás, hoy es la quinta, nos faltará una semana más para completar este primer ciclo de conferencias con este formato que estamos haciendo.
Y hoy es un poco como tratar de traer todo lo que hemos hablado, tratarlo un poco a la práctica. Por ese motivo es un tema muy extenso que vamos a tratar de resumir, condensar, pero la información va a quedar aquí grabada. Entonces, tú lo bueno sería que pudieses volver a ver el vídeo tomando un papel, lápiz, tomar notas. Quizás algunos ya tienen la costumbre de hacerlo durante el desarrollo. Pero se trata de que te pienses en tu conflicto, pienses en tu problema y que escribas, que puntualices, que vayas viendo parte por parte las cosas que puedes hacer y lo lleves a la práctica. Hoy vamos a aprender eh, en este tema de hoy, resolviendo conflictos, vamos a aprender etapas prácticas de resolución de conflictos, o sea, por dónde empezamos. Vamos a tratar de ir paso a paso, porque el problema lo tenemos, pero queremos hacer algo, queremos entrar a practicar lo que estamos escuchando. Bien, vamos a tratar de ver esa parte práctica. Vamos a aprender lo que puedes hacer basado en tu estilo de relación de conflictos. O sea, tú te vas a llevar el tema a una situación personal. ¿Qué es lo que puedo hacer yo en esta situación? Vamos a revisar los principios de la resolución de conflictos. Todos tenemos conflictos. Bien, el conflicto se puede desarrollar y puede ir fluyendo hacia una solución o puede ir complicándose la situación. En el conflicto tenemos que entender una cosa fundamental y esto es las diferencias de personalidad. Todos tenemos nuestra propia personalidad. Uno puede ser una persona de estas que les gusta pues tener todo bajo control. Hay un tipo de personalidad que es aquel que quiere tenerlo todo controlado. Puede haber personalidades activas, alegres, espontáneas. Puede ser que tú seas una de esas personas que es atenta, siempre está preocupándose de ver las necesidades que tiene el otro. O por el contrario, pues puede ser una persona que lo centra todo en ti mismo. Puedes tener una personalidad con un sentido de la moralidad y del deber, de querer hacer todo muy disciplinado, muy correcto. Hay personas que son reservadas, tímidas. Por el contrario, hay personas que son muy extrovertidas, no tienen problema en manifestar lo que piensan o sus emociones. Puede ser que te encuentres con una persona que quiere sobreprotegerte o puede ser que tú seas de esos que quieren sobreproteger siempre a los demás. Hay personalidades muy sensibles, hay personalidades muy exigentes, muy críticas. Tenemos que tener conciencia que cada uno tiene su propia personalidad. Tú tienes la tuya y en el conflicto, que por lo menos hay dos personas implicadas, cada uno tendrá esa personalidad. Tú tienes la tuya, la otra persona tiene su personalidad. Y tenemos que partir de la base del respeto. Cuando tú conociste a tu pareja, si pensamos, por ejemplo, en un conflicto entre pareja, pues evidentemente aceptaste a tu pareja tal como era su personalidad y seguro que hubo cosas de esa personalidad que te gustaron. Eh, Cuando hablamos de diferentes clases de personalidad, evidentemente hablamos de diferentes clases de ideas, de perspectivas distintas, de opiniones distintas. Es respetuoso que cada uno tiene su opinión, pero si las opiniones son contrarias, nos encontramos con un conflicto. Entonces, en el proceso del conflicto, tenemos que ver las responsabilidades delegadas, tenemos que hablar de esas tareas que se tienen que llevar a cabo, tenemos que saber manejar bien el tiempo, tenemos que entender todas esas tareas que tenemos que realizar. La enseñanza es que uno debe preguntar preguntas que clarifiquen lo que no estamos entendiendo porque todos vemos la vida con diferentes lentes. Si yo me pongo unas lentes, unas gafas de color de rosa, yo lo veo todo de color de rosa. Si me pongo unas lentes, unas gafas de color de azul, lo veo todo de color de azul. Según la perspectiva
en la que cada uno se encuentra, verá las cosas de una manera o las verá de otra manera. Desde tu perspectiva tú tienes la razón, pero tienes que pensar que la otra persona desde su perspectiva también quizás tiene la razón. Cada uno lo ve todo según el color de las lentes que lleva puestas. Yo antes, cuando estábamos conectados con todos los participantes, yo les mostré un cuaderno y les pregunté, les hice una pregunta. Si yo os pregunto de qué color es este cuaderno, ¿qué me diríais? Entonces es obvio que me diríais, es blanco. Pero si yo te digo, no, no es blanco, es azul, ¿tú qué piensas? Bueno, pues que igual soy daltónico, que estoy loco, que no entiendes por qué dices que digo yo que es azul. Yo te preguntaré, ¿pero de qué color es? Y tú me dirás blanco. Y yo te insisto, no, es azul. Y así podemos discutir y podemos estar dando vueltas. Yo puedo pensar que estás equivocado, tú piensas que estoy equivocado yo. Cada uno creemos que tenemos la razón. Pero fíjate, si yo me voy a tu perspectiva y tú te vienes a la mía. Si yo me voy donde tú estás, entonces yo le doy vuelta al cuaderno y digo, anda, pues si es verdad, el cuaderno es blanco. Y te pregunto a ti, ¿y tú cómo lo ves ahora? Tú te viniste a mi perspectiva. Y tú dices, pues tenías razón, es azul. Resulta que desde mi perspectiva yo lo veo azul y tú desde la tuya lo veías blanco. La Biblia nos dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Cada uno tiene su propia opinión. Y en un conflicto es muy interesante y es necesario que seamos capaces de ponernos en el lugar de la otra persona para ver cosas que desde nuestra perspectiva no veíamos. Eh, Tomé un pasaje del libro de Hechos en la Biblia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos nos cuenta muchas historias de personas que vivieron en la primera iglesia. Sin duda es un libro muy enriquecedor. Y hay una historia que se crea entre dos personajes que son protagonistas en el libro de Hechos. Uno de ellos es Pablo, el apóstol, y el otro es Bernabé, un hermano con autoridad en la iglesia, muy reconocido por todos. Y bueno, resulta que Pablo y Bernabé hacen un primer viaje misionero. Ellos salen con una misión, recorrer el máximo de lugares posibles predicando el Evangelio de Jesucristo. Es un equipo, lo lideran Pablo y Bernabé, pero en el equipo había otras personas. En este caso, Bernabé sugiere que su sobrino, Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, les acompañase en este viaje misionero. Juan Marcos es un joven, es brillante, tiene mucha energía, conoció seguramente a Jesús, es uno de los evangelistas, ha escrito un evangelio también. Fue un discípulo de Jesús, no era apóstol, pero sí era discípulo, quizás antes de Juan, ahora con Jesús. El caso es que promete. Así que Pablo está de acuerdo, sí, que venga con nosotros tu sobrino, Juan Marcos. Pero resulta que nada más iniciar el viaje, después de haber recorrido un trecho, Juan Marcos, no sabemos bien los detalles porque el libro de Hechos no nos relata todos los detalles, pero el caso es que Juan Marcos renuncia y se vuelve para atrás, se va a su casa. Después de haber empezado, iniciado el viaje, al poco tiempo él dice, no, yo no quiero seguir, me vuelvo a casa y se marcha. Esto a Pablo le sentó muy mal. ¿Por qué? Porque Pablo lo tiene muy claro. Salimos, no es un entretenimiento, no nos vamos de viaje de turismo, tenemos una misión. Y las misiones en el Señor son sagradas. Pablo lo tiene clarísimo. O sea, no puedes decir voy y nada más comenzar el camino, te vuelves para atrás. Seguramente tu lugar lo habría ocupado otra persona que habría sabido valorar y aprovechar ese lugar, esa posición, esas circunstancias. Y a Pablo le sienta muy mal el hecho de que Juan Marcos se vuelve para atrás. Bueno, el caso es que ellos continúan con su viaje, ya no con Marcos, y terminan el primer viaje misionero, pasa un tiempo y Pablo le dice a Bernabé, oye, ¿por qué no volvemos a viajar? ¿Por qué no volvemos a pasar por los lugares
que estuvimos, vemos otra vez a los hermanos, los confirmamos, seguimos predicando. Voy a leer el pasaje donde sucede esto. Está en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bien, ahí tenemos un conflicto entre dos personas, Pablo y Bernabé, con personalidades muy diferentes entre ellos. Eran muy distintos, seguramente por eso formaban un buen equipo. Mira, las parejas, los matrimonios o parejas que comienzan una relación, que terminan casándose, a veces comentan, podemos decir: vaya, es que mi pareja y yo somos muy diferentes, tenemos personalidades totalmente distintas. Y lo dicen a veces pensando en que eso es negativo, pero no es negativo, al contrario, es positivo. Es peor cuando dos personalidades son muy idénticas. ¿Sabes por qué? Porque las diferencias nos enriquecen en la relación. El Señor dijo que Él crea el fundamento de la familia, es algo santo que Él crea, precisamente para que nos complementemos. Lo que yo tengo te complementa a ti, lo que tú tienes me complementa a mí. Las diferencias en personalidad son positivas, nos bendicen, nos ayudan. Pablo y Bernabé son muy distintos. Bernabé tiene una personalidad muy distinta a Pablo. Precisamente le ponen de nombre Bernabé, porque su verdadero nombre es otro, es el sobrenombre Bernabé. Le dicen Bernabé porque Bernabé significa padre de consolación, por su carácter. Su personalidad es amable, paciente, sensible, tolerante. Es una persona muy dulce. Es esas personas que siempre te gusta tenerla a tu lado. Por el contrario, Pablo es todo lo opuesto. No quiero decir que es negativo, no, opuesto en cuanto a la dinámica, al carácter. O sea, Pablo es un hombre práctico, es un hombre apasionado para desarrollar la obra que él sabe que tiene que hacer. Es resuelto, es tajante, es radical. Él dice: tenemos una misión y hay que hacerla sí o sí. No va a mirar daños colaterales, él va directamente a donde tiene que ir. Bien, cuando tenemos dos personalidades distintas en un conflicto, es muy normal que los puntos de vista puedan ser muy distintos. En el segundo viaje misionero, como hemos leído ahí, Pablo y Bernabé proponen: vamos otra vez, visitamos de nuevo a los hermanos, los confirmamos. Y Bernabé dice: Pablo, ¿qué te parece? Me gustaría mucho que volvamos a llevar a Marcos con nosotros. Repito, Hechos no nos da muchos datos. Yo me imagino a Bernabé: Juan Marcos ha cambiado. Yo hablé con él, entendió que se equivocó, no tenía que haberse vuelto atrás. Y creo que se merece una segunda oportunidad. Tenemos que darle esa oportunidad. Yo creo que ahora él va a cumplir y me imagino por su carácter Bernabé, ¿no? Pues sí, hombre, sí, vamos a... Pero me imagino a Pablo. No, mira, nos falló la primera vez, no estoy dispuesto a arriesgarme esta segunda. Tenemos una misión muy concreta, muy específica. Estamos en una guerra por salvar almas. No me voy a arriesgar. No sea que empecemos y nos pase como la otra vez. A lo mejor no se vuelve al principio y se vuelve a la mitad, pero no me voy a arriesgar. No estoy de acuerdo en que Marcos venga con nosotros. Dos personalidades muy distintas aportan puntos de vista muy distintos a un problema. En este caso, podríamos decir, lo resolvieron satisfactoriamente. No eran un matrimonio. En un matrimonio no puedes decir cada uno que se vaya por su lado, ¿no? Evidentemente.
un matrimonio es cosa de dos, en este caso eran tres, Bernabé, Pablo y Juan Marcos. En este caso ellos deciden resolver el problema. Mira, pues yo tomo a Bernabé, yo tomo a Juan Marcos y nosotros vamos en viaje misionero. Y Pablo dice, está bien, yo tomo a Silas y nos vamos en viaje misionero. Bueno, fue la mejor solución. No sé, tuvo algo positivo, que en lugar de un equipo misionero, ahora había dos equipos misioneros, abarcaron mucho más. Unos fueron a unos lugares, los otros fueron a otro. Pero lo que quiero ilustrar con esto es esa idea, puntos de vista muy distintos. Mira, algo muy parecido en este problema es lo que el mismo Señor Jesucristo vivió. Jesús viene con un mensaje. El punto de vista de Jesús es muy especial. Su personalidad, pues, no te la voy a explicar ahora, ¿verdad? Él es perfecto, Él es amor, Él es justicia, Él es misericordioso, es Dios hecho hombre. Pero fíjate que se encuentra con personas muy distintas a Él, con los líderes religiosos que había en ese tiempo, sacerdotes, fariseos, saduceos, escribas, intérpretes de la ley. Y te vas a dar cuenta que Jesús y los líderes religiosos de su tiempo tienen puntos de vista muy distintos, perspectivas muy distintas entre ellos. En este caso, bueno, sabemos quién tiene la razón, no hay mucho que discutir. Jesús no se puede poner en el lugar del otro. Pero te lo quería decir para que veas cómo aún en situaciones en las que se debería tener el mismo punto de vista, porque si estos son los líderes del pueblo de Dios y Dios se hace hombre y viene a esta tierra, tendría que coincidir los puntos de vista. Evidentemente, Cristo no puede cambiar su carácter, es perfecto. Pero el problema estaba aquí, en la otra parte. Ellos tenían su propia perspectiva humana. Dios tiene una perspectiva divina. Los hombres podemos tener nuestra perspectiva humana. ¿Cómo te ves a ti mismo? Sería bueno que en el conflicto en el que tú te encuentres puedas reflexionar, puedas tener un tiempo para mirarte a ti mismo y tratar de llegar a un análisis de personalidad. ¿Cómo crees que tú eres? ¿Cuál dirías que es tu personalidad? Eh, ¿Eres de esas personas que quiere tener el control, como antes decíamos? ¿Eres una persona activa, alegre, espontánea o por el contrario eres reservado, tímido? ¿Eres una persona que tiene temor de abrirse a los demás? ¿O quizás eres una persona exigente, crítica, muy dinámica, impulsiva, así como era el apóstol Pedro, que estaba siempre dispuesto a cortar orejas por ahí a la menor situación? Sería bueno que sobre el papel, pensando en tu conflicto, pienses cuál es tu carácter, cómo te definirías en cuanto a tu personalidad, que también contemples a la otra persona y también trates de describir la personalidad de la otra persona. Y algo también muy interesante, si tú ya has decidido, bueno, yo soy así, soy de esta manera, mi personalidad es esta, si lo tienes claro, también sería interesante que te preguntases, ¿cómo me ven los demás? Si es una relación de pareja en la que estáis tratando el conflicto, puedes preguntarle, en este tema en el que estamos desarrollando hoy en la resolución de resolviendo conflictos, una de las cosas que vamos a ver que aparecen también es las preguntas. Tienes que preguntar a la otra persona. Tienes que plantear cosas para ver el otro punto de vista. Y se puede empezar por ahí. ¿Cómo me ves? ¿Cómo ves mi personalidad? Y si no, escucha lo que los demás dicen de ti. Pueden ser quejas, pueden ser elogios. Pero no solo te quedes con la opinión tuya misma, mi personalidad es así. Trata de averiguar cómo te ven los demás, cuál piensan los demás que es tu personalidad. En este dibujo se nos muestra un ejemplo, una ilustración. Es un dibujo en el que algunas personas ven a una chica joven y otras personas ven a un señor con bigote y así como una cara muy seria.
según la perspectiva, uno puede ver una cosa u otro puede ver otra. Quizás ambos tienen razón, pero uno se está fijando en un detalle, otro se está fijando en el otro detalle. Bien, vamos a hablar del acrónimo honesta, honesto. Teníamos el acrónimo ESRE, que es la base de todo esto que estamos desarrollando y estamos siguiendo. Aquí en la resolución del conflicto, resolviendo el conflicto, nos aparece este acrónimo para ver en cada una de las letras una enseñanza, una aplicación. Con la H tenemos la palabra ahondar. Aquí dice honda. Aquí en España, en nuestro castellano, no usamos esa palabra honda. La que más utilizaríamos, ahondar se entiende perfectamente, diríamos quizás profundizar. La H nos lleva a eso, a profundizar en el problema. Si tenemos un problema, no nos podemos quedar viéndolo desde fuera, superficialmente. Seguirá estando el problema, no llegaremos a ningún fin. Tenemos que profundizar en el problema. Para resolver el problema hay que meterse más profundo, hay que ahondar. Entonces, uno de los consejos que tenemos para hacer esto es que tenemos que evitar los comentarios generales. ¿Qué son los comentarios generales? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Tú no me respetas. Eso sería un comentario general. Deberíamos pasar un nivel más y especificar más. Tratar de llegar más a la otra persona. Cuando tú dices, tú no me respetas, queda como un reproche, queda como el otro se queda con una idea muy vaga. Vamos a tratar de que la otra persona piense un poco más en tu posición, en tu perspectiva. Entonces, sé más específico. No digas, tú no me respetas, dile algo más como, por ejemplo, cuando gritas y golpeas la puerta, siento que no me respetas. Entonces le estás haciendo pensar un poco más. Pero aún podemos ir un poquito más allá, dar otro paso y tratar de ser más efectivos. Entonces lo que vamos a hacer es usar el interrogante. Vamos a usar la pregunta. Pregunta como figura retórica o figura de dicción. La Biblia está llena de figuras de dicción en este sentido, interrogantes. Nuestra forma de hablar cotidiana las usamos muchas veces. En el conflicto puedes usarlo porque es muy efectivo. Cuando haces una pregunta de este tipo, quizás no estás esperando una respuesta, estás buscando un efecto en la otra persona. Cuando formulas una pregunta de esta forma, lo que estás haciendo es que la otra persona reflexione, piense. Quizás no te tenga que responder, pero le estás haciendo pensar. En este caso, la pregunta sería, ¿cómo te sentirías tú si yo te gritara y golpeara la puerta cada vez que discutimos? Esto es mucho más efectivo para ayudar a la otra persona a ponerse en tu lugar, a ver tu perspectiva, en lugar de decirle, tú no me respetas. El tú no me respetas es un comentario demasiado general. En cambio, si tú eres capaz de preguntarle, ¿cómo te sentirías tú si yo te gritara y golpeara la puerta cada vez que discutimos? Estás haciendo que la otra persona reflexione y quizás ahora te pueda comprender un poquito mejor. Escribe un conflicto que te gustaría ver resuelto en tu casa o en tu trabajo, con un amigo. ¿Dónde está tu conflicto? Identifica las diferencias de personalidad. Eso te va a llevar a ver la comunicación, dónde se encuentra. Te va a llevar al proceso responsabilidad, que pudiera explicar por qué la situación te molesta. La reflexión de todo esto te tiene que llevar a ese punto de ver el problema de otra forma, desde otra perspectiva. Vamos con la segunda letra de este acrónimo, la O. Oye tu responsabilidad personal y rol y hazte cargo. Tenemos que clarificar, tenemos que ser específicos y tenemos que asumir el papel en el que estamos. Al decir hazte cargo,
¿Qué queremos decir? Bueno, tienes que ser muy sincero contigo mismo. Tienes que hacerte preguntas. Tienes que ponerte en el lugar del otro. En toda discusión, lo normal es que cada uno pretende tener la razón. Por eso está la discusión. Yo tengo la verdad, tú estás equivocado. Y el otro igual, él piensa que tiene la verdad y que el que está equivocado eres tú. Entonces, para llegar a un punto de donde podamos partir a solucionar el conflicto, yo no puedo ponerme en el lugar del otro para tomar sus decisiones. Yo me puedo poner en el lugar del otro para tratar de comprender, pero las decisiones las tiene que tomar el otro, no yo. Yo tengo que tomar las mías. Yo no me puedo quedar esperando que el otro haga algo. Tengo que hacerlo yo. Cada uno tiene que ver lo que puede hacer. Yo entiendo que esto es muy complicado porque un conflicto es cosa de dos, uno y uno, mínimo, puede haber más personas. Partimos de lo básico, uno y uno. Claro, yo pienso, ¿y si yo hago mi parte y el otro no hace la suya? Pero hay un refrán popular que dice que el uno por el otro la casa se queda sin barrer. O sea, yo puedo estar esperando que a ver el otro si hace algo y el otro puede estar esperando a ver si lo hago yo. Tú no puedes depender de eso, tienes que ponerte en acción. Haz lo que tú puedes hacer. Uno puede pensar, tengo 7 razones por las cuales yo estoy en lo correcto. Y el otro dice, yo tengo 7 razones por las cuales yo estoy en el correcto. Cuando estés en duda acerca de lo que hay que hacer, pregúntate, ¿de quién es el problema? Y eso hay que hacerlo desde una posición muy objetiva. Yo tengo que ser muy sincero conmigo mismo. Como he dicho antes, la Biblia dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Depende de la perspectiva. Quizás tienes razón, pero quizás la otra persona también. Tengo que tratar por todos los medios de evadirme del problema como si lo viese desde fuera y desde esa posición tratar de ver lo que antes yo no veía. Tengo que intentar meterme en la piel del otro. Piénsalo. Piensa su posición, su situación, sus temores. Intenta meterte. Para ello, puedes hacer preguntas, pero no preguntas retóricas, no, ahora preguntas informativas, que la otra persona te pueda decir cosas que tú no estabas viendo. Y tú también te tienes que hacer preguntas a ti mismo. Tienes que tratar de llegar más allá de donde estás encerrado. Quizás estás ahí viendo lo tuyo, quizás tienes las lentes con tu color, tienes que quitártelas para no estar condicionado a ver el problema con el color con el que lo estabas mirando. Vamos a la siguiente letra, la N. Nombra el problema a la persona involucrada. Habla con esa persona. En todo conflicto es necesario, fundamental, la comunicación. Tenemos que hablarnos. Tenemos que hablar y escuchar. Hablar con la otra persona es escuchar. La semana pasada Fernando estaba hablando el por qué estás callado. Y yo al final me acuerdo que dije, a veces es lo contrario, a veces hay que callar para escuchar. Bueno, cuando hablas con alguien tiene que existir las dos partes. Hablar, pero también escuchar. Nombra el problema, llámalo por su nombre, eh, plantéalo con la otra persona y hablad del problema. Pero ten en cuenta, no la ataques. No estés culpándola de antemano. Hablar del problema es tratar de verlo desde una perspectiva exterior. Me afecta a mí, te afecta a ti, sí, pero no partas de la base de que la culpa la tiene el otro. Tampoco tienes que echarte tú la culpa. Vamos a hablar del problema, no de la persona, no vamos a atacar a la persona. Mira, puedes plantearle, como antes hemos dicho, con esa pregunta que antes decíamos, de cuando estábamos planteando, en lugar de decirle, tú no me respetas, plantéale, ¿cómo te sentirías tú si yo te gritara y golpeara la puerta cada vez que discutimos? ¿Vale? Eh, la forma en la que se dicen las cosas puede causar un efecto muy distinto. Si tú le dices a esta persona, eres un descarado,
lo estás poniendo en guardia, le estás ofendiendo, estás provocando que la situación se tense. Pero fíjate que si tú, en lugar de decirle, no es lo mismo decir, eres un descarado, que decirle, si me hablas de forma descarada, me estás haciendo daño. Es muy distinto. El efecto en la otra persona va a ser muy diferente. Si tú le acusas directamente, eres un descarado, creas una situación muy tensa. Le estás acusando, le estás diciendo lo que él es, no lo que hace. Si le planteas, si me hablas de forma descarada, me ofendes, me haces daño, le estás dando una información y le estás llevando a una reflexión. Y quizás él no se siente tan atacado como si directamente le lanzas ahí la acusación. Tenemos que ser cuidadosos, nos interesa resolver el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto te quita la paz, te lleva a una situación no deseable. Y si estamos hablando de una relación de pareja, evidentemente lo que le afecta al otro me afecta a mí. Y si no arreglamos el conflicto, tú eres el primer perjudicado, el primer damnificado. Entonces tienes que poner todo tu interés en resolver el conflicto, no en defenderte o defender tus derechos. La siguiente letra es la E en este acrónimo. Explica cómo te sientes y cómo te afecta directamente. Ya hemos dicho, evita comentarios ofensivos, pero puedes explicar lo que sientes con cuidado. Piensa 2 veces lo que vas a decir. Antes de venir a hablar con la persona, sería bueno que tú ya hayas meditado en todo eso. Si no tuviste tiempo de meditar, seguramente todo va a ser mucho más espontáneo y pueden salir palabras hirientes. A veces, si el ambiente está muy caldeado, sería bueno decir, mira, ¿por qué no nos tomamos un tiempo? Vamos a tomarnos 1 hora de reflexión. Me voy a dar un paseo, ahora vuelvo. Y nos serenamos, nos tranquilizamos y ahora hablamos. Lo que tenemos que evitar es que la situación se tense más, se acalore más, porque así no resolvemos el conflicto. Para evitar comentarios ofensivos tenemos que estar bajo un autodominio, un control. A la vez tenemos que evitar esos comentarios generales, tenemos que ser específicos, tenemos que apuntar a lo que queremos decir. Tenemos que ir allí donde yo quiero transmitir algo que sea edificante, que nos ayude en la resolución de este conflicto. Si para ti la relación es importante, vas a luchar para que esa relación siga adelante, para que el conflicto se resuelva y no sea algo que la siga afectando. Si bien es posible que no tengamos ningún control sobre la forma en que fuimos formados o sobre nuestras malas experiencias del pasado, sí tenemos control sobre lo que hacemos en el presente. Nosotros somos el resultado de la educación, de lo que la vida nos trajo, cosas buenas y cosas malas, si te maltrataron, si te trataron con respeto. Lo que la vida ha ido creando en nosotros es lo que somos. Y eso está fuera de nuestro control. No podemos volver atrás en el tiempo y cambiar esas cosas. Eso ya forma parte del pasado. El pasado está pasado, el futuro es incierto, tenemos el presente. Entonces, yo tengo el control sobre el presente. Podemos aceptar nuestro pasado mientras le damos forma a un futuro más saludable con lo que yo tengo ahora, el presente. Tú lo que controlas ni es el pasado ni es el futuro, es el presente. El futuro depende de lo que tú estás haciendo hoy. Entonces, asume esa situación. Lo que tú haces ahora es lo que marca tu futuro. Podemos aprender nuevas habilidades, entablar relaciones más saludables. Si estáis aquí escuchando este tema, sin duda es porque tenéis esa motivación. Si os esforzáis en la iglesia, en estudiar la Biblia, si buscáis al Señor, es porque queréis ser mejores, que vuestras relaciones sean más saludables. Entonces, para ello tenemos que trabajar. Tenemos estos recursos, nos tenemos los unos a los otros y en esa línea tenemos que seguir creciendo.
En las relaciones podemos tener esa relación tóxica o una relación saludable. Si queremos esa relación saludable, tenemos que trabajar, como hemos dicho, tenemos que hacer cosas. Vamos a enumerar unas pocas. Cada una de estas nos podríamos detener y tomar tiempo para meditarla, desarrollarla, y con el tiempo que tenemos no nos podemos eh, dedicar demasiado tiempo a esto. Tenemos que verlas un poco por encima. Acepta cada uno de los aspectos básicos de la personalidad del otro tal como son. Bueno, muchas de estas cosas las hemos ido más o menos desarrollando. Antes yo os decía, si hablamos de un conflicto de pareja, una relación de pareja, cuando tú te enamoraste de tu pareja, cuando tú decidiste compartir tu vida con ella, sin duda es porque había cosas de su personalidad que te atrajeron, cosas que te gustaban de ella. Quizás con el tiempo descubriste otras facetas de su personalidad que no habías visto al principio. Bueno, tú tienes que aceptar cada uno de esos aspectos básicos. No estoy diciendo que si es un maltratador, o una persona que te humilla o te maltrata o te trata de algunas formas despreciables, tal, que aceptes esto. No, no. Estamos hablando de los rasgos de personalidad que pueden ser normales, por eso decimos aspectos básicos. Tú tienes que aceptar que la otra persona es como es. No puedes pretender cambiarla y hacerla a tu imagen como a ti te gustaría. Cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene que respetar la personalidad del otro. Pon atención a lo que usted admira del otro. Fíjate en esas cosas que te gustaron de esta persona. Alimenta tus sentimientos de afecto por el otro. Eh, si ves siempre esto y esto negativo, tu sentimiento de afecto por esa persona no va a estar. Tienes que mirar las cosas positivas, ser positivo, pensar positivo, tratar de ver a la otra persona no en lo que ahora me disgusta por este conflicto, sino lo que yo vi en él que me gustaba. ¿Qué me atrajo de él? Si estás con él es por algo. Me imagino que no te obligaron a punta de pistola para que estuvieses con esa persona. Llegaste tú hasta ahí. En cualquier caso, siempre seguro que hay algo positivo en el otro. Trata de ver eso. Escucha atentamente a la otra persona. Escúchala. Normalmente en una discusión, en un conflicto, no se suele escuchar al otro. Nos llegan sus ofensas, nos llega la información que creemos que nos ataca, pero mientras el otro habla, tú no estás escuchando bien o entre líneas. Tú ya estás en tu mente desarrollando tu propia defensa y mientras el otro habla, tú estás pensando en lo que le vas a responder. Eso no es escuchar. Escuchar es prestar atención. Tienes que poner toda tu atención en lo que te está diciendo, tratar de entender su punto de vista. Para poderte poner en su perspectiva, tienes que escucharle. Escucha atentamente lo que te dice. Resuelve los conflictos en la relación. Claro, esto es la parte difícil. ¿Y cómo lo resuelvo? Eso es lo que estamos tratando. Aportando cada uno de estos pequeños pasos que nos lleven a que el conflicto se resuelva. Pero tienes que tener esa intención de que el conflicto se resuelva. Si no, pues entonces estás a la defensiva, estás en una actitud egoísta. Resolver el conflicto implica esforzarte. Invierte tiempo juntos, diviértete con él. Seguro que si lo habéis perdido, seguro que hubo algún momento en el que había cosas que os gustaba hacer juntos. Pensad en eso. Buscad las cosas que a los dos os gustan. Hobbies, actividades que a los dos os apetece hacer, con las que en otro tiempo disfrutabais. Se trata de hacer cosas juntos. A veces si tenéis hijos, cuando los hijos vienen, la intimidad de pareja se pierde bastante. El tiempo es distinto. Está bien que las parejas también tomen un tiempo para decir, esta noche nos vamos los dos solos, vamos a cenar, como hacíamos cuando éramos más jóvenes. Haz algo con la otra persona que os divierta. De esa forma quitamos tensión. Quitamos que cada vez que hablemos sea para pelearnos. Hay que hacer cosas juntos, cosas agradables.
Aprende a lo que tu pareja le gusta con demostración de amor. Sorpréndela. Haz algo que quizás ya no sueles hacer. No esperes que sea el día de los enamorados o el día de su cumpleaños. Espontáneamente, toma la iniciativa de tener un detalle para esa persona. De esa forma eres cariñoso y estás alimentando la relación. Tienes que ver que sois un equipo, un frente unido. Lo que al otro le afecta, te afecta a ti. Si al otro le va bien, a ti también te va bien. Ser un equipo es eso. O sea, si no fuésemos pareja, cada uno iba por su lado. Pero cuando unisteis intereses, incluso si tenemos hijos, evidentemente ahora lo de uno afecta al otro. La felicidad de uno tiene que ver con la del otro. Tenemos que pensar en construir equipo, hacer unión. Aprende de tus errores. No estés siempre pendiente de los errores del otro. Mira en qué puedes mejorar tú. Aprende a perdonar. Antes ni nos quisimos meter mucho en este tema porque el perdón es un tema en sí mismo. Tendríamos que estar ahí mucho tiempo. Pero tenemos que aprender a perdonar. Por eso dice aprende a perdonar, porque a veces perdonar no es fácil. Yo muchas veces he escuchado a personas tratando el tema del perdón, cuando les ves que tienen rencor, ira, odio contra alguien, y los confrontas con la escritura, porque Jesús decía que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios perdonará nuestras ofensas. Y los confrontas y a mí me han llegado a decir, mira, lo perdono, pero no olvido lo que me hizo. Eso no es perdonar. Para llegar a ese nivel hay que aprenderlo. Aprende a perdonar. Honra tu compromiso, tu relación, tu compromiso. Estoy pensando en primer lugar en un matrimonio, en una relación, pero también en la amistad, en la relación entre hermanos, en la iglesia. Cualquier relación tiene un nivel de honra, de santidad, de compromiso. Si partimos de la base de una relación de pareja, esa relación es santa y merece que tú la honres. ¿Cómo la honro? Pon tu atención, pon tu esfuerzo, niégate a ti mismo. No estés pensando siempre a ver qué saco de esto, sino piensa qué es lo que yo puedo aportar. Reconoce cuando necesitas apoyo y conoce dónde encontrarlo. Si estás aquí, como antes dije, es porque buscas apoyo. Estamos tratando de ayudar a cada uno de los que escuchan este tema. Estamos intentando ser vuestro apoyo, compartiendo todo este material para que os sea útil y os ayude a crecer en esa relación. Siempre puedes buscar apoyo en personas más maduras, en responsables, con profesionales. Bien, la siguiente letra es la S. Tú eres responsable por tus pensamientos, por tus interpretaciones y por tus acciones. Sé activo en establecer límites. Mira, tú no puedes controlar lo que hace el otro. Cada uno es dueño de sí mismo, pero tú puedes controlar tus propias acciones. Como hemos dicho antes, piensa 2 veces antes de hablar. Piensa 2 veces antes de actuar. Piénsalo. No te dejes llevar por el ímpetu. No te dejes llevar por tu situación de decir, ay, actúa así. Eh, lo que tú piensas tiene que estar bajo tu control. Cómo lo interpretas tiene que estar bajo tu control. Todo lo que hemos dicho, para interpretar tienes que tener muy claro la perspectiva del otro, cómo ves al otro. Seguro que esto os ha pasado muchas veces. Vas conduciendo por la carretera, vas por una autovía, hay 2 carriles, ahí los coches, el tráfico es fluido, pero de pronto ves que hay una caravana de coches, los coches se detienen delante tuyo, tienes que frenar, ves una señalización de obras en carretera y el carril izquierdo lo cortan y quedan 200 metros de carril izquierdo y entonces ya hay conos y tienes que meterte al carril derecho, entonces los coches conforme van llegando se van incorporando al carril derecho y se va formando ese atasco, esa caravana de coches. Pero tú miras por el retrovisor y de pronto ves a un coche por allí a lo lejos que no se puso a la cola, sino que intenta avanzar lo máximo posible y pasa corriendo por el carril izquierdo,
pese a que ya estaba la señalización, pese a que todos se detuvieron en el lado derecho, y lo ves que tira, apura al máximo hasta llegar allí a los conos, y cuando llega allí ya intenta meterse, algunos le cierran el paso, al final consigue meterse, y así al ratito otro coche igual, y otro coche más, y tú piensas al verlos venir por ahí, mira estos qué listos son, qué espabilados. Todos nos metemos aquí a hacer cola y esperar en nuestro lugar, y ellos ay, que se cuelan e intentan aprovechar 200 metros más y cuando te llega a ti el turno de que vino este y se quiere meter donde tú estás, le cierras el hueco, te pegas todo ahí lo que puedes al coche de adelante y hasta a veces te miran así como con cara, déjame entrar, y tú le miras así como diciendo, ¿qué te has creído? Estamos todos aquí esperando y tú vienes ahí el mejor de todos nosotros ahí intentando colarte. No, hombre, delante mío no, te metes más atrás. Sales del atasco, el viaje continúa y has perdido mucho tiempo y tienes una cita muy importante. Y piensas, bueno, voy justito de tiempo, pero bueno, llegaré, voy a correr un poquito más y vas tirando y de pronto, la autovía sigue en obras más adelante. Ves otra señalización de obras. Otra vez el carril izquierdo cortado. Ves las señales luminosas que te indican que te metas al lado derecho y ahí se empieza ya a formar una cola de vehículos. Se empieza a formar esa caravana, los coches detenidos. Y tú piensas, llego tarde, y continúas por el carril izquierdo todo lo que puedes, avanzas todos los que ya se detuvieron al lado derecho, hasta apurar llegar al máximo donde se acaban los conos y ahí intentas meterte. Pero el coche que va ahí te cierra el hueco, te mira mal, y tú piensas, pero, pero qué desagradable esta persona, qué poco sensible. Estoy llegando a una cita importante y llego tarde. Y qué poca sensibilidad, qué poca cortesía, qué gente mal educada. No me deja entrar. Es lo que tú habías hecho un poco antes. Desde tu perspectiva, antes, aquel que adelantaba y se metía ahí, ese no tenía excusa. Era un cara dura. Ahora que tú lo estás haciendo desde tu perspectiva, es que llegas tarde, necesitas apurar al máximo la perspectiva de cada uno. Mira, para poder tener las interpretaciones correctas y que eso te lleve a las acciones correctas, en el tema que hemos dicho hoy, algo fundamental es ponte en la perspectiva del otro. Hablando estos días atrás del ESRE, hablamos de las presuposiciones, ¿te acuerdas? No presupongas. Intenta conocer la verdad y ponte en los ojos de la otra persona. Tener esa actitud positiva, tener una comunicación activa. Hay que construir, hay que luchar para resolver el problema. ¿Cómo eres tú? ¿Competitivo, evasivo, colaborador? ¿Cómo es tu personalidad? ¿Cómo es la del otro? Esto nos lleva a la siguiente letra, la T. Trata de practicar lo que tú harías diferente. Si llegas atrasado a la reunión, es porque eres... si llegas atrasado a una reunión, el otro es porque es un irresponsable. Si llego yo atrasado a una reunión, es que tuve un inconveniente. Bueno, ahí es donde tú tienes que ser honesto, tienes que tratar más allá de querer defender lo tuyo, tienes que buscar soluciones a tu conflicto. Tienes que ver el problema desde la perspectiva que te lleve a qué haríamos diferente, cómo podríamos cambiar esta situación. Y llegamos a la última letra, a la O, o a la A de honesta. Aplica lo que te gustaría ver diferente. Aplica. La teoría la tenemos. Bueno, esto hay que llevarlo a la práctica. Tómate un compromiso. Me haré responsable por lo que yo aporto en esta situación de conflicto. Consideraré al otro con respeto. Propóntelo. Todo empieza por ahí, por la resolución que tú tomes en tu corazón. Si tú te quedas en tu posición y solo ves lo que quieres ver, no va a cambiar nada. No puedes esperar a ver qué hace la otra persona. Empieza tú, no esperes.
seguramente tu reacción haga que el otro cambie. Me acuerdo de una película cristiana, se llama A Prueba de Fuego. Si alguien no la ha visto, te la recomiendo que la veas. Es la historia de un hombre que es bombero y de su esposa que trabaja en un hospital. Su matrimonio va muy mal, los conflictos están ahí, cada uno tiene su propia perspectiva. En este caso, quizás él tiene más culpa que ella. Nunca la culpa es 100% de uno solo. En el conflicto, siempre, te lo aseguro, los dos tienen algo que cambiar y que aportar. Puede ser que en algunos casos uno tenga mayor culpa, sí, puede ser. Pero los dos tienen algo que cambiar, los dos tienen algo que aportar. Es cosa de dos, no es solo uno. En esta película el matrimonio va muy mal, llegan hasta el punto en el que piensan separarse, piensan en el divorcio, no hay más solución. Y él de pronto encuentra un consejero, una persona adulta, su padre, cristiano, le aconseja y le hace ver las cosas de otra forma. Le muestra que quizás él tiene mucho de qué arrepentirse y tiene mucho que hacer en su matrimonio. Pero hay un problema. En este punto, el matrimonio se enfrió mucho. Incluso ella en el trabajo empieza a simpatizar con otro hombre, con un médico. Entonces, él se da cuenta que la situación es muy problemática, muy crítica, pero él tiene que hacer algo. Entonces, su consejero le anima. Mira, ponte a hacer cosas. Le reta a un programa de 40 días. Durante 40 días, cada día, vas a hacer algo por la otra persona. Cosas que hasta ahora no hacías. Cosas que quizás un día hiciste, pero que habéis olvidado. Hazlas. No esperes que te devuelva una sonrisa, que te corresponda en tus gestos. Hazlo simplemente porque tú decides hacerlo. Y ahí empieza. Cada día hace algo. Un día de pronto se pone y friega los platos. Normalmente nunca lo había hecho, siempre lo tenía que hacer ella. Otro día le deja un regalo, un ramo de flores. Y así un día, otro día, durante 40 días. No le es fácil. Hay días en los que se cansa porque la reacción no es lo que él esperaba y está dispuesto a tirarlo todo por la borda o en su ego se siente herido, pero al final consigue perseverar y cumplir con su programa. No os hago spoiler, no os cuento el final, por si alguien no la vio. A Prueba de Fuego, está bien, es recomendable esa película. Toma el compromiso. Me haré responsable por lo que yo puedo aportar en esta situación de conflicto. Haz tu parte. Tendrás paz. Por lo menos estarás haciendo lo que debes hacer. Algo muy práctico que creo que sugerí antes. Toma papel, bolígrafo. Siéntate a solas y escribe el nombre de tu conflicto. Escríbelo. Cuando tú haces esto, en tu mente se activan otras partes de tu cerebro. Escribe tu problema. Apunta las características que se repiten en ese conflicto. ¿Dónde termináis siempre? ¿En qué punto siempre estáis atrancados? ¿Qué cosas dices y qué cosas te dicen? Sé concreto, apunta todas esas características que se repiten cada vez en el mismo conflicto. Piensa en las personas que participan. Si eres tú y tu pareja, pues piensa en las personalidades, en todo lo que hemos dicho previo antes. Y llega a la parte práctica. ¿En qué estoy contribuyendo yo para resolver el conflicto y qué podría mejorar? ¿Qué puedo aportar para solucionar esto? No en qué me tengo que defender y en qué tengo que atacar. No, piensa, ¿en qué puedo yo contribuir en la resolución? Y hasta ahí hemos tratado este tema. Mucha información, con muchos datos, pero todo muy práctico. Por eso es bueno tener todo esto en cuenta y vuelvo a escuchar, toma nota, comprométete contigo mismo, pero ponte manos a la acción. No lo dejes para mañana. Bien, ahí habíamos terminado con las personas que había conectadas. Hubo un momento en el que hubo como 17 o 18 dispositivos y entonces abrimos micrófonos para tener diálogo.
Lástima que no lo grabamos y yo estoy repitiendo ahora todo así. Creo que más o menos he dicho todo lo que dije antes. Quizás me dejé algo, quizás se me ocurrió algo que antes no dije, pero básicamente ha sido esto, lo que hablamos antes esta tarde, esta noche, en este tema. Entonces abrimos, yo les puse ahí a los que participantes, les puse estas imágenes y pregunté, ¿qué es lo que veis aquí? Y de pronto hubo unos que veían como una especie de rostro de un indio. De pronto por ahí alguien dijo, yo veo un indio, o veo un rostro así de perfil. Y otro dijo, ah, pues yo veo como lo que parece un esquimal que está a punto de entrar en una cueva. Y entonces ahí nos reíamos y había diferentes puntos de vista. Ah, pues yo veo una cara y otro yo veo un esquimal o alguien así como con un gorro, una capucha. Evidentemente, si te fijas así en este perfil, esto es la nariz, el ojo, la boca, la barbilla, el cuello, el pelo. Pero si tú te fijas aquí, esto sería como una especie de gorro, así como el traje de un esquimal, la mano, está de espaldas, aquí están las piernas y estos son los pies. Unos ven una cosa, otros ven otra, como en el dibujo aquel que vimos en la presentación de este material. Y aún hemos tenido más polémica con este otro dibujo. Cuando yo pregunté, ¿qué veis aquí? De pronto había algunos que veían a una chica joven y otros sorprendidos decían, ¿joven? Yo veo a una vieja, a una anciana. Incluso algunos, a Fernando, ha sido uno de los que no terminaban de ver la anciana por ninguna parte. Fernando no la veía, estaba ahí mirando, y otros, no, yo veo una chica joven de perfil, y otros decían, una joven, no, yo veo una anciana. Entonces, pues pasa lo mismo. Si tú observas esto así, esto es la nariz, una nariz así protuberante, aquí está la boca, la barbilla, tiene como una especie de pañuelo en la cabeza, su pelo, este es un ojo, aquí se ve el otro ojo, una anciana. Pero si tú te fijas que esto es un perfil y esto es la barbilla, como una especie de collar en el cuello, esta es la oreja y este de aquí es el ojo y un poco la nariz en el perfil, estás viendo a una chica joven. Ha sido muy interesante la participación. Lástima que no quedó grabado, porque ahí nos hemos reído un poquito, porque unos veían una cosa y otros estaban viendo otra totalmente distinta. Pasó como cuando en la presentación, pues después también con los micrófonos abiertos, volvimos a esta imagen en la que efectivamente aquí se ve como la cara de una chica joven de perfil con su cabello, como una especie de lazo y el pelo detrás, y otros pues veían como un señor calvo, con sus cejas así, el ceño fruncido, los ojos medio cerrados, una nariz y un bigote ahí como enfadado, ¿no? Según la perspectiva de cada uno, bueno, pues se pueden ver cosas muy distintas. Abrimos micrófonos, muy interesante hoy la participación, fue muy dinámica, la gente pudo participar. Repito, lástima, asumo mi culpa, que empezamos y yo no le di al botón de grabar. El otro día dije, recordadme porque a veces me puedo despistar. Un día también me pasó que al minuto y pico de empezar no me había dado cuenta y le puse a grabar. Espero que el próximo día nos acordemos y si no me lo recordáis. Bien, tomé nota de algunos de los comentarios. Voy a tratar de recordar lo que unos y otros dijeron así brevemente. Por un lado teníamos a Adriana, que estaba manifestando, claro, un temor que tenemos y la realidad de que en ese conflicto, cuando hablamos de dos personas, ella decía que quizás no todos tienen la misma madurez emocional y eso nos lleva a que es difícil tratar con esa situación, porque si la otra persona no nos responde, no está dispuesta, no tiene la misma capacidad ni la misma visión, tenemos un problema. Yo puedo hacer mucho, pero si la otra persona no hace su parte, no llegamos a ninguna parte, a ninguna resolución. Esa es una realidad. Pero bueno, insistimos en que sí, es cierto y evidentemente si uno de los dos no quiere solucionar el problema, el otro tendrá las manos atadas. Yo recordé que en la Biblia Pablo plantea cuando hay un conflicto entre un matrimonio por el caso de que ella es cristiana y él no es cristiano, y eso sin duda provoca conflictos. Entonces Pablo le dice a la mujer, la que es creyente, le dice, mira,
si tu marido consiente en vivir contigo, quédate con él, porque tú eres la luz en su casa, en su vida. Mientras tú estés ahí, él tiene la oportunidad de conocer la verdad. Pero si llega a un punto en el que eso es imposible, es insostenible, bueno, pues mejor quizás es que te liberes a estar ahí sufriendo un infierno cada día. El propósito de Dios para una relación es que eso fuera de bendición. Siempre el último recurso, cuando ya no quedan más salidas, pues a veces no queda más remedio que decir tenemos que romper esto. Pero repito, siempre hay esperanza y siempre hay que procurar todo, hay que agotar todas las posibilidades, pero sí, en cuanto al comentario de Adriana, pues evidentemente es cosa de dos. Y la parte de este mensaje de hoy es que no te quedes esperando lo que haga el otro, sino ponte tú manos a la obra. Seguro que tú puedes hacer mucho, que puede provocar que el otro también reaccione positivo y podamos encontrar ese camino de la resolución. Juan Vázquez resaltaba el papel de ponerse en el lugar del otro. Él decía, muy importante, claro, ponerse en el lugar del otro. Y también resaltó lo que habíamos dicho de escuchar, importante, muy importante, decía Juan Vázquez, escuchar al otro. Porque es cierto eso de que a veces cuando el otro te está hablando, tú ya no le estás escuchando, estás pensando, estás ya planteando lo que le vas a responder. Estás ya desarrollando tu estrategia de respuesta y de ataque, ¿no? Neftalí dijo que lo mejor del conflicto es cuando se llega a la reconciliación. El momento de la reconciliación es lo mejor del conflicto, decía Neftalí. Y bueno, nos hizo reír también ahí. Paco dijo que dos no se pelean si uno no quiere. Evidentemente estaba tratando de respaldar lo que habíamos dicho, de que la actitud que tomamos en una discusión tiene que ver mucho con el nivel al que se pueda llegar en la discusión. Es un refrán popular. Dos no se pelean si uno no quiere. Fernando apuntó, sí, pero si se queda así al margen, decir no me quiero pelear, tampoco se llega a la resolución del conflicto. Y Paco vino a contestar que sí, que no, que es que él estaba poniendo ese ejemplo, ¿no? De que hay que tomar esa actitud, esa posición de no entrar en una pelea, sino precisamente eso, buscar una resolución al problema. Fernando Campillo mencionó del perdón, habló del perdón y planteó que a veces puede ser que tú digas estoy dispuesto a perdonar a la otra persona, pero a veces pasa que la otra persona no quiere recibir esto. La otra persona no acepta el perdón. Entonces Fernando decía, pero no debe depender de ti la otra persona. Tú tienes que estar dispuesto a perdonar. Es una cosa tuya. Es necesario para ti. Entonces, no es que estés esperando a que el otro lo vaya a aceptar o no. Tú perdónalo. Es imprescindible que tú des ese paso. Y Rosario Tejero citó algo que dice que había leído hace tiempo, que la cita decía así: nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Y es una muy buena reflexión, una buena cita. Pues se dijo más, hubo comunicación, interacción y pasemos un buen rato, aunque tuvimos que ser breves porque el tiempo se nos estaba yendo ya, porque es un tema extenso este y no terminamos ahí. Nos queda un día más. El miércoles próximo terminaremos este ciclo de 6 conferencias, coloquio sobre estos temas de familias saludables. Así que por hoy nos despedimos. Estamos hasta ahí. Un abrazo muy fuerte y si Dios quiere, nos vemos el miércoles próximo. Hasta luego.